El universo sigue un patrón organizado y predecible, regido por leyes fundamentales de la física y la matemática. Desde las galaxias más distantes hasta las partículas más diminutas, estas leyes gobiernan su funcionamiento. De manera similar, nuestra mente también está sujeta a leyes, como la conocida ley de atracción, la ley de causa y efecto, la ley de asunción y la ley cuántica. Hoy quiero explorar contigo una ley en particular que, si la comprendes y dominas, puede generar impactos positivos significativos en tu vida, la ley del vacío de la prosperidad. Vivir en armonía con esta ley tiene el potencial de transformar tu vida de manera rápida y sustancial. ¿Pero qué implica realmente esta ley? ¿Cómo afecta tu vida? ¿Qué cambios podrías experimentar si la aplicas desde hoy? Dos expertos que profundizan en esta ley son el elocuente orador Bob Proctor y el brillante doctor en quiropráctica Joe Dispenza. Antes de sumergirnos en el tema, te compartiremos una fascinante historia sobre Bob Proctor y su tía Mark, proporcionándote contexto y perspectiva sobre esta poderosa ley. ¿Te parece interesante? Comparte este video con tus amigos y déjanos saber al final si tiene sentido para ti. Mark no era solo la tía de Bob, sino más bien una figura cercana, casi una hermana. Mark y su esposo Don enfrentaban dificultades financieras, siendo considerados pobres según los estándares convencionales. Don trabajaba como constructor de molinos en la otra parte de la ciudad y la falta de recursos los obligaba a depender del transporte público. Don dedicaba largas horas extras diarias para asegurar que tuvieran lo necesario para sobrevivir. En una visita cercana a la Navidad, Bob presenció los esfuerzos de Don y Marge por obtener tarjetas de crédito en grandes almacenes para comprar regalos para sus hijos. En medio de su lucha, Don expresó optimismo diciendo, «El próximo año será diferente». Fue entonces cuando Bob, con una franqueza directa, respondió, «Sabes, Don, el próximo año será exactamente igual que este. Cada año dices que será diferente, pero nunca lo es porque nunca cambias». Determinado a hacer una diferencia, Bob invitó a Marge y a Don a uno de sus seminarios. Aunque el seminario de 8 semanas representaba un desafío financiero para ellos, Bob comprendió que era crucial que invirtieran en su propio cambio. Así, a pesar de sus limitados recursos, los convenció de que el dinero invertido en el seminario valdría la pena en el camino hacia una transformación real. Al principio, Mark y Don no lograban comprender completamente el contenido de los primeros días del seminario de Bob. Sin embargo, todo cambió cuando Bob abordó el tema de las metas. Parado frente a la sala, desafiante, preguntó, ¿qué es lo que realmente quieres? En ese momento, Mark se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo sin reflexionar sobre sus deseos que inicialmente le costó identificarlos. Sin embargo, a medida que continuaba reflexionando, empezaron a surgir cosas en su mente. En una ocasión, mientras Bob y Mark compartían café en la sala de su casa, ella le pidió que se mudaran a la cocina. Bob, sin preocupación, aceptó, y curioso, le preguntó a Mark por qué prefería la cocina en lugar de la sala de estar. Mark confesó, «Odio sentarme en esa habitación. Odio las cortinas que cuelgan alrededor de la ventana de la habitación de enfrente». «¿No odias esas cortinas malévolas?». La respuesta de Bob fue reveladora, «Solo atraes cosas con las que estás en armonía. Si realmente no te gustaran, te desharías de ellas». Cuando Bob Proctor explicó que no bajaba las cortinas porque no tenía nada más que poner allí, Marge le dijo que se desharía de ellas si tuviera algo para reemplazarlas. La respuesta de Bob fue reveladora, «Incluso si tuvieras algo para poner allí, no podrías, porque ya tienes algo allí». Fue entonces cuando introdujo la ley del vacío de la prosperidad. Al concluir su explicación, Mark, comprendiendo la esencia de la ley, se levantó y empezó a bajar las cortinas. Don, sorprendido, le preguntó qué estaba haciendo, y ella anunció, «Me voy a deshacer de estas cortinas». No fue un cambio instantáneo, pero con el tiempo, Marge pudo adquirir cortinas que realmente amaba. Luego, renovó los muebles de la sala y otros elementos de la casa con cosas que le inspiraban.
Impulsados por la creciente comprensión de la ley del vacío de la prosperidad, Mar y Don emprendieron su propio negocio. Como resultado, toda su familia comenzó a disfrutar de las cosas buenas de la vida que anteriormente les eran inaccesibles. Un tiempo después, Bob le preguntó a Marge cuál fue la lección más importante que aprendió de él, y ella respondió: la ley del vacío fue lo más grandioso. Todo en mi vida cambió cuando comencé a entenderlo. En términos simples, la ley del vacío de la prosperidad sostiene que la naturaleza aborrece el vacío. Para entender de manera más directa cómo funciona, tómate unos minutos y realiza este ejercicio. Observa a tu alrededor y enfócate en un objeto que tengas a la vista en este momento. Imagina que estás mirando una lámpara. Al hacerlo, te das cuenta de que no puedes colocar nada donde está la lámpara, a menos que la muevas para dejar espacio a otra cosa. Es simple, ¿verdad? Este ejercicio ilustra cómo la naturaleza aborrece el vacío. Descubrimos que queremos que entren cosas positivas en nuestras vidas, pero a menudo no creamos el espacio necesario para ello. Mar, al comprender este principio, comenzó a deshacerse de las cosas que no le gustaban y a dejar espacio para lo que realmente deseaba. ¿Y tú? ¿Estás viviendo en armonía con la ley del vacío de la prosperidad? Si hay cosas en tu vida que no te gustan o que no deseas, deshazte de ellas, véndelas, regálalas o tíralas. Cuando creas espacio para el bien que deseas, es entonces cuando las cosas que anhelas pueden empezar a llegar. Esta ley es una de las enseñanzas más valiosas que puedes aprender. Muchas personas no le dan espacio a lo positivo que desean, y sin espacio, es difícil que eso llegue. Ahora bien, ¿por qué funciona esto? Porque estamos tratando con una ley universal, no una invención humana. Las leyes universales no pueden ser cambiadas por los humanos. Comienza hoy mismo a hacer espacio para tus deseos, y te prometo que el próximo año será absolutamente diferente. El Dr. Joe Dispenza ofrece una explicación científica a esta posibilidad. Si mantenemos los mismos pensamientos y sentimientos, continuaremos creando la misma realidad de siempre. Si aceptamos este paradigma lógicamente, entenderemos que para cambiar nuestra realidad personal debemos alterar nuestra rutina diaria de pensamientos y emociones. Si persistimos en pensar y sentir de la misma manera cada día, repetiremos las mismas circunstancias en nuestra vida, generando las mismas emociones habituales. Este ciclo nos condicionará a seguir pensando de acuerdo con esas emociones. Al enfocarnos constantemente en nuestros problemas, consciente o inconscientemente, simplemente creamos más dificultades similares. Es posible que nuestros problemas parezcan tan reales porque nuestros propios pensamientos los han creado. La clave reside en aprender a abrir espacio en nuestra mente, pensar y sentir más allá de nuestras circunstancias actuales y pasadas. Muchas personas centran su atención en tres elementos: su entorno, su cuerpo y el tiempo. Para atraer cosas mejores a nuestra vida, debemos dejar de identificarnos exclusivamente con nuestro entorno actual. Necesitamos pensar más allá de nuestras circunstancias y trascender los sentimientos que hemos estado arraigando en nuestro cuerpo. La clave es vivir en una nueva línea del tiempo, liberándonos de las limitaciones autoimpuestas por nuestra rutina mental y emocional actual. Aquí radica la clave de la mejora continua. Si deseas cambiar, mantén en mente un yo idealizado, un modelo a emular que sea diferente y mejor que el yo actual que existe en tu entorno, cuerpo y tiempo. Todos los grandes personajes de la historia comprendieron esta dinámica. En nuestro estado de vigilia, interactuamos rutinariamente con estímulos del mundo que activan diversos circuitos cerebrales debido a respuestas casi automáticas. Esta activación nos lleva a pensar y reaccionar de acuerdo con nuestro entorno. A medida que el entorno genera pensamientos, nuestras redes neuronales habituales activan experiencias pasadas almacenadas en el cerebro, llevándonos a pensar automáticamente de la misma manera de siempre. La conexión es clara. Tus pensamientos determinan tu realidad. Si mantienes los mismos pensamientos, que son producto y reflejo de tu entorno, seguirás creando la misma realidad día tras día.
tus pensamientos y sentimientos se alinean con tu vida exterior porque es esa realidad exterior, con sus problemas, condiciones y circunstancias, la que influye en cómo piensas y sientes en tu realidad interior cada día. Mientras interactúas con las mismas personas y enfrentas las mismas situaciones, esta influencia persiste. Por ejemplo, en tu relación de pareja y con tus hijos, es probable que repitas las mismas rutinas, conducir al trabajo, realizar las tareas diarias, participar en la actividad física habitual y frecuentar los mismos lugares, como tu cafetería preferida, el supermercado de siempre y tu lugar de trabajo. Incluso observas los mismos objetos, como tu coche, tu casa y tu cepillo de dientes. Los recuerdos habituales relacionados con tu conocido entorno te instan a reproducir las mismas experiencias. Podría decirse que es el entorno el que ejerce control sobre la mente. Según la definición neurocientífica de la mente como el cerebro en acción, repetimos el mismo nivel de mente al recordarnos a nosotros mismos quienes creemos ser en relación con el mundo exterior. Tu identidad se define por cómo te identificas con todos los elementos de tu mundo exterior. Al observar la realidad con una mente igual a ello, colapsas las posibilidades infinitas del campo cuántico en eventos que reflejan la mente que utilizas para experimentar tu vida, creando más de lo mismo. Para atraer la vida que deseas, no solo debes crear espacio en tu entorno, sino también en tu mente y en tus comportamientos. Si no puedes cambiar tu entorno, comienza a usar tu imaginación para visualizar dentro de ti los eventos, las circunstancias, las personas o las cosas que deseas atraer, como si ya estuvieran sucediendo. Esto no solo te ayudará a crear nuevas conexiones neuronales y eliminar viejos patrones, sino que también te sintonizará con una nueva frecuencia que hará que aquello que buscas también te busque. Te instamos a poner en práctica esta lección, no la subestimes ni la guardes solo para ti. Compártela con otras personas en tu WhatsApp o Facebook. Ayúdanos a inspirar más vidas. Te deseamos muchos éxitos y bendiciones. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.